eh, buenas para todos los presentes, los cuales puedan ver esta presentación. Este video es para dar una explicación de las curvas características, tiempo corriente, abreviado TCC, y coordinación de protecciones. Soy el estudiante Pablo Calles de Ingeniería Eléctrica y vengo a darle inicio a esta presentación de la materia de protecciones eléctricas. Vamos a empezar con los conceptos fundamentales de las curvas tiempo corriente, abreviado TCC. Vamos a ver qué es eso. Las curvas tiempo corriente, por sus siglas, ¿no?, son representaciones gráficas que muestran la relación entre la corriente que fluye a través de un dispositivo de protección y el tiempo que tarda en operar. Estas curvas son esenciales para seleccionar y coordinar dispositivos de protección en sistemas eléctricos, asegurando que la protección contra sobrecorriente sea efectiva y selectiva. En resumen, las curvas tiempo corriente son herramientas vitales para comprender y aplicar la protección contra sobrecorriente en sistemas eléctricos, permitiendo una operación segura y confiable. Cabe destacar que cuando mencionamos el término sobrecorriente nos referimos también a sobrecarga y cortocircuito, por si acaso. El uso de las escalas logarítmicas para tiempo corriente. Esto básicamente habla que para el eje de las ordenadas se utiliza el tiempo el cual se va a medir de milisegundos a segundos, pues. Y para el eje de la abscisa, que es el eje X, eje horizontal, se va a utilizar para medir la corriente desde amperios hasta kiloamperios. Por supuesto, no puede ir superpuesto dos unidades en un mismo eje, y es por eso que se usan las escalas logarítmicas, para poder comprimir y precisar esos datos, y poder colocar una sola unidad. Por ejemplo, en el caso del tiempo segundos, poder comprender unidades que vayan desde milisegundos, los cuales van a estar expresados en segundos, hasta segundos grandísimos, pues. Del mismo modo pasa con la corriente. Podemos comprender desde corrientes bajas, pequeñas, en unidades decimales, hasta kiloamperios, que no van a ser expresadas específicamente en kiloamperios, pero sí los va a comprender el eje gracias al uso de las escalas logarítmicas. Ok, continuamos. La importancia de la protección y selectividad en sistemas eléctricos. En los sistemas eléctricos, ¿qué es un sistema de protecciones? Empezando por ahí, es el conjunto de equipos eléctricos cuya finalidad es proteger el sistema de potencia asociado de daños causados por sobrecorrientes y sobretensiones transitorias que puedan ocasionar la pérdida de equipos, fallas en el sistema y que representan un peligro para el personal. ¿Qué características tiene esto? ¿Por qué es necesario un sistema de protecciones? Para protección a las personas, reducción de costos asociados a la reparación o reemplazo de los equipos fallados, reducción de costos asociados a la pérdida de producción o interrupción del servicio, minimizar los efectos adversos sobre el balance del sistema, evitar el esparcimiento de la falla a equipos adyacentes, disminuir el periodo de indisponibilidad del equipo fallado, entre otras características. Ahora pasamos al punto 2, curvas características, los principales elementos de protección. Entre ellos está el elemento del fusible, los cuales tienen el comportamiento de curva mínima y máxima de fusión, interpretación y coordinación. La curva característica del fusible, también llamada curva de tiempo, es una representación gráfica que muestra el tiempo que tarda un fusible en fundirse o interrumpir el circuito en función de la corriente que lo atraviesa. Esta curva es fundamental para entender cómo un fusible reacciona a diferentes niveles de sobrecorriente y para seleccionar un fusible adecuado para una aplicación específica. Explicación detallada. Eje de la gráfica, como mencionamos anteriormente, el eje X para la corriente, el eje Y para el tiempo. Forma de la curva, es una curva descendente. Nunca va a presentarse el caso de ser ascendente, sino que es descendente. Lo que significa que cuanto mayor es la corriente, menor es el tiempo de fusión, tiempo en el que se derrite, en otras palabras. Información que proporciona la curva del fusible: tiempo de fusión, capacidad de interrupción, o dicho de otra manera, capacidad de cortocircuito. Coordinación de fusibles. Permite seleccionar distintos tipos de fusibles dependiendo del comportamiento de la curva. Tipos de curva. Existen diferentes tipos de curva dependiendo del tipo de fusibles. Hay unos que son de actuación lenta, rápida o inversa.
Importancia de la selección. Es crucial para seleccionar un determinado tipo de fusible dependiendo de la función que yo quiera en el circuito eléctrico. Bueno, pasamos al otro elemento que vienen siendo los motores. Vamos a ver lo que son las curvas de arranque, la protección contra sobrecarga y rotor bloqueado. Pero antes de comprender las protecciones, vamos a comprender los fenómenos que presentan la curva del motor. Vamos a empezar con curvas de arranque y daño del motor. Estas curvas características son proporcionadas por el fabricante del motor y son fundamentales para la correcta aplicación de la protección. Las corrientes de arranque, la máxima corriente de arranque se obtiene a tensión nominal. Para tensiones menores el tiempo de aceleración es mayor. Más adelante veremos un ejemplo gráfico de lo que dice esto. Curva límite térmico representa la capacidad de sobrecarga del motor durante operación en emergencia. Ok, era lo que estábamos mencionando anteriormente con respecto a la curva del fusible de tiempo corriente. Aquí podemos ver una gráfica en forma descendente, que es la que se está mostrando en azul, con especificaciones de un fusible marca SIC universal que maneja 27 kilovoltios. Por lo tanto la gráfica está representada en 27 kilovoltios y tiene un amperaje nominal de 140 amperios, que de hecho, si nos fijamos bien en la gráfica, podemos ver que tiene sentido, porque si precisamos bien los datos, nos paramos en la gráfica y vemos que efectivamente comienza a descender a los 140 amperios, si nos fijamos bien, con un intervalo de tiempo de alrededor de 500 segundos. Ok, eso fue para el fusible. Ahora continuamos con el motor. Representa el límite térmico del motor entre la etapa de rotor bloqueado hasta la etapa de motor breakdown, aproximadamente el 75% de la velocidad. O sea, es básicamente cuando el motor se alteran las velocidades, se presenta esta curva de tiempo de rotor bloqueado. En resumidas cuentas, cuando el rotor está bloqueado, tiene un tiempo en el cual permanece bloqueado, un tiempo límite. Y esto es de lo que estábamos hablando anteriormente, las curvas. ¿Cómo sería un ejemplo de estas curvas? Esta sería una curva de arranque, la que está marcada en azul, hasta que llega a su corriente nominal para distintas tensiones de arranque. La curva señalada en rojo es un ejemplo de curva de protección de un dispositivo de protección, con el objetivo de que no se encuentre con las curvas resaltadas de color rojo oscuro, que indica límite térmico de sobrecarga, límite térmico de aceleración y tiempo de rotor bloqueado, que es de lo que habíamos hablado anteriormente. Está referenciada la gráfica para 416 kilovoltios como ejemplo y tiene diferentes tiempos. Es la curva para el arranque y daño en tiempo corriente por un motor de corriente alterna. Ok, continuamos. Ya vimos las curvas, especificamos, ahora vamos con las protecciones. A continuación se resumen los dispositivos de protección utilizados para motores de inducción y sincrónico en aplicaciones generales. Un motor tiene distintos tipos de protección. En este caso vamos a ver un motor de media tensión clase E1. Ya con este tipo de especificación hay unas especificadas protecciones colocadas para esta configuración de motor, como por ejemplo el relé temporizado de 49 y 51. Los números indican distintos elementos de protección. El 51 corresponde al relé de sobrecorriente temporizado. Como por ejemplo también está otro tipo de protección que se agrega a este sistema de arranque, el relé de sobrecorriente instantáneo 50, que es una protección para cortocircuitos. Y así sucesivamente podemos ver las distintos tipos de protecciones presentes en el sistema de arranque del motor y qué función cumplen, con distintos tipos de denotaciones de numeración según las normas ANSI e IEEE. Ok, ahora pasamos a transformadores. Vamos a ver lo que es curva límite térmico según las normas ANSI C57 109 y criterios para la protección térmica. Esta norma básicamente lo que dice es que coincide con la norma IEEE C57 109, que hay distintos tipos de clasificación de transformadores y dependiendo del transformador yo voy a tener una determinada curva de daño.
Vamos a ver un poco del concepto curva de resistencia a corrientes de falla a través del transformador. Estas curvas consideran el efecto acumulativo del transformador del daño del transformador debido a corrientes de falla pasando a través del mismo y el número de fallas a las cuales el transformador puede estar expuesto en una aplicación dada. Pueden ocurrir de manera frecuente como en circuitos de distribución o en manera poca frecuente, pues. Para fallas frecuentes se toman en cuenta los daños térmicos y daños mecánicos. Para fallas no tan frecuentes solamente los daños térmicos se grafican, pues. Más adelante vamos a ver una representación gráfica. Aquí se muestran las distintas categorías de las que acabamos de mencionar del reglamento. Hay distintas categorías para distintas capacidades de transformadores monofásicos y trifásicos. Eso es lo que dice en resumidas cuentas la norma ANSI. Y para cada categoría hay una determinada curva característica de daño, que la vamos a ver más adelante para la categoría 1 y 2 en este caso. Aquí hay ejemplos de protecciones clasificados para distintos tipos de transformadores. Por ejemplo, vamos a dar un pequeño ejemplo aquí. Si el transformador ya supera los 2500 kVA, se tiene que comenzar a colocar si el transformador está entre los 500 kVA y 2500, ya se tiene que colocar fusibles de protección, pues. Y en todos los casos se colocan protecciones de sobrecorriente, como son Surge Arraster, que son como descargadores para rayos, como decir una función muy similar al pararrayos, y TBS, que son también para proteger de sobretensiones con desviación a tierra. Ok, aquí vemos más elementos de protección dependiendo de la clasificación de la capacidad de carga del transformador. Ok, continuamos. Como estábamos mencionando anteriormente, y vamos a ver categorías 1 y 2 para las gráficas, y efectivamente aquí están las curvas. Estas curvas indican, como lo mencionamos anteriormente, las curvas de daño del transformador. Si hay una determinada corriente, tiene un determinado tiempo en el cual si se llega a este tiempo el transformador sufre daño. Puede ser de tipo térmico si nos paramos en la gráfica marcada de color sólido azul, o de tipo mecánico si nos paramos en la curva punteada. Por lo menos para el caso de la categoría 1 hay una ecuación dada de T igual a 1250 sobre I cuadrado. Se puede utilizar para cuando la corriente es 5 veces mayor, es igual a 5 veces la corriente nominal, o para corrientes mayores, pero no nos serviría para corrientes menores a 5 veces la corriente nominal, por lo cual se aplican otros distintos métodos de cálculo. Aquí en el reglamento de la IEEE se utilizan unas tablas para calcular la corriente a un determinado tiempo para la categoría 1, y para la categoría 2, que son transformadores monofásicos de 500 a 1600, y si es trifásico de 500 a 5000 kVA, se utiliza otro tipo de curva y cambia el comportamiento de la curva. Ahora aquí tomamos en cuenta también la impedancia de cortocircuito del transformador. Dependiendo de la impedancia, uno va adoptando distintos tipos de curvas. Ya dijimos que si son punteadas las curvas, son punteadas significan daño mecánico, y si son sólidas, daño térmico. Ok, continuamos. Este es otro tipo de protección que se aplica a los transformadores. Vamos con la parte de los conductores, las curvas térmicas, capacidad máxima admisible y tiempos máximos para sobrecorrientes. Consideraciones generales: los cables de potencia requieren protección contra cortocircuitos, sobrecarga, daño físico según el Código Eléctrico Nacional. La protección es necesaria para evitar que el cable opere en condiciones que superen su capacidad de diseño, proteger al personal y equipos asociados y asegurar la continuidad del servicio. Las altas temperaturas originadas por sobrecarga ocasionan una disminución de la vida útil del cable. Adicionalmente, si el calentamiento llega a ser excesivo, puede dañar el aislamiento del cable. La selección adecuada del cable asegura que el cable es lo suficientemente grande para la corriente de carga esperada, y para eso se tiene que calcular la corriente de carga previamente. La protección asegura que el aumento de temperatura del cable por encima de la temperatura ambiente no será excesivo. En aquellos cables por los cuales circula una corriente de falla puede presentar daños térmicos en su extensión si la falla no es despejada a tiempo. Entonces, por esa misma razón se calculan las curvas de daño.
y se grafican como tal las curvas de daño para distintos tipos de cables dependiendo de su material de aislamiento. Entonces vamos a hablar un poco más de las curvas de sobrecorriente. De las fórmulas anteriores, que ya vamos a ver en la siguiente lámina, se pueden obtener las curvas tiempo corriente con la finalidad de escoger adecuadamente el cable a utilizar en una determinada aplicación, el cable o calibre, y a la vez se pueden utilizar estas curvas tiempo corriente de coordinación para asegurar que el cable está correctamente protegido. En la figura 6, que la vamos a ver en la siguiente lámina, muestran los conductores de cobre considerando una temperatura inicial de 75 con temperatura final de 200 grados Celsius. Adicionalmente se muestran los tiempos de despegue de los dispositivos instantáneos. Okay. Esta es la figura 6 de la que estábamos hablando anteriormente. Aquí hay distintos tipos de calibres de cable para material de cobre conductor AWG. Se puede ver en la parte del eje del eje X horizontal. Para el eje de las ordenadas, el eje Y, se puede ver los tiempos como se tenía estandarizado, los tiempos de soporte del cable para distintos tipos de corriente. Entonces hay distintos tipos de líneas que simbolizan distintos tipos de calibre y distintos tipos de tiempo que simbolizan el soporte del cable como tal, cuánto tiempo puede durar la falla. Y aquí vamos a hablar entonces de lo que son las curvas térmicas para los conductores, que es un factor de corrección para las fórmulas. ¿Y cuáles son esas fórmulas? Estas que están aquí abajo, que es una para el conductor y la otra para el cobre, que incluye un factor de corriente de falla, calibre del conductor al cuadrado por D, que es el tiempo de falla que debe durar la falla, logaritmo del tiempo de temperatura final de ese conductor o calibre con el tiempo inicial. Todos esos factores deben ser tomados a la hora de calcular, a la hora de formalizar la ecuación, pues, y mediante esta ecuación se construye cada curva lineal de la gráfica correspondiente al calibre. Hay para cobre y aluminio. Entonces esta figura 7, que es la curva característica para calcular el factor de corrección por ajuste de temperatura, es de la que vamos a hablar enseguida. Ok, entonces aquí las curvas térmicas para los conductores, que es un factor de corrección de la fórmula anteriormente mencionada, para cables con temperatura inicial y diferente de lo estandarizado, 75 y 200 grados Celsius respectivamente, se deben aplicar unos factores de corrección a la corriente de falla al momento de utilizar las curvas anteriores de las que habíamos mencionado en la figura 6. Estos factores de corrección se pueden obtener de la gráfica de la derecha, la figura 7. De esta manera, vamos a colocar un ejemplo. Si tenemos temperatura inicial de 50 con temperatura final de 200 grados Celsius y una corriente de falla previamente de 20.000 amperios, ¿cuál será ese factor de corrección y cuál será la nueva corriente de falla? De la gráfica 7 obtenemos un factor de corrección de 0.89, que es casi 0.90, por lo que la corriente de falla considerada en la curva de daño del cable será la siguiente. Se le aplica ese factor de corrección a los 20.000 que teníamos anteriormente y obtenemos una nueva corriente por factor de corrección de temperatura. Entonces nos regresamos a la gráfica, a la lámina anterior, para corroborar que eso sea así, y tenemos 50, nos paramos 50 en el eje horizontal a 200 y nos da un K igual a 90, que viene siendo aproximadamente 0.89, que ese viene siendo el factor de corrección que se debe aplicar a la hora de utilizar estas fórmulas que están aquí, tanto para el conductor como para el cobre, dependiendo del tipo de material que se utilice. Ok, entonces ya comprendiendo esto, pasamos a los relés de protección, tipos de curva, inversa, muy inversa, tiempo definido, y los ajustes de parámetros TMS y TD, y efectos en tiempo de disparo. ¿Qué es un relé? Es un dispositivo eléctrico diseñado para responder a condiciones de entrada de una manera preestablecida, y luego de que ciertas condiciones sean cumplidas, y así causar la operación del dispositivo para producir cambio abrupto en los circuitos eléctricos en los sistemas. Las condiciones de entrada son generalmente eléctricas, pero pueden ser mecánicas, térmicas, según el reglamento de la IEEE. Para este caso son eléctricas. Un relé, la función principal de un relé es detectar condiciones anormales y responder ante esas condiciones anormales de entrada con una respuesta de salida, pues, en un circuito de control apropiado, según la norma IEEE 100. Ok, entonces, aspectos generales de utilización de los relés o funciones de sobrecorriente temporizada. Definiciones generales. Vamos a hablar un poco de lo que son los parámetros TMS y TD en los relés.
En los relés de protección, TMS y TD son parámetros que ajustan la curva de tiempo de disparo de un relé de sobrecorriente. TMS, Time Multiplier Setting, por sus siglas, es un factor de multiplicación que afecta el tiempo de actuación, permitiendo ajustar la curva característica del relé para diferentes aplicaciones. Y el TD, que es el Time Dial, es un ajuste que determina el tiempo de retardo del relé, permitiendo una coordinación con otros relés del sistema. Más adelante veremos un ejemplo gráfico. En resumen, los TMS y TD son parámetros clave en la configuración de relés de sobrecorriente. Para los tiempos, por supuesto. Definiciones generales. Definición del tipo de curva a utilizar. Existen varios juegos de curva normalizados que pueden ser escogidos y que varían en su grado de inversidad. Las normas ANSI las clasifican como curva inversa, muy inversa y extremadamente inversa, y moderadamente inversa. En las normas IS son curva C, curva B y curva A, inversa corta. Ok, aquí hay otro reglamento para los factores. Ahora vamos a hablar un poco del comportamiento de la curva, ¿verdad? Primero está el pick-up, que con este ajuste básicamente se selecciona la corriente o el punto en el cual comienza la curva de funcionamiento del relé de sobrecorriente. Pues es el punto en el cual comienza la curva de funcionamiento del relé de sobrecorriente. Dependiendo del tipo de relé se tiene un determinado tipo de curva, modo inversa, muy inversa y entre otros. El time dial, que es el ajuste número 2 que se hace en los relés, determina el tiempo de la curva del relé. Si tenemos un TD mayor, tenemos un tiempo de actuación mayor. Si tenemos un TD menor, tenemos un tiempo de actuación menor, es decir, más sensible. Aquí tenemos un ejemplo gráfico de cómo sería modificando los TD time dial para 10 y 1 y con una pickup de aproximadamente de 1010 amperios con una tensión de referencia de 480. Ok, entonces ya habiendo tocado ese punto, vamos a hablar un poco de lo que son los cálculos, ¿verdad? La metodología para el dibujo e interpretación de curvas, tiempo corriente, preparación de gráficos con eje logarítmico, como habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? Para nosotros graficar los conductores necesitamos sus fórmulas, ¿verdad? Y esas fórmulas nos piden ciertos datos, entre ellas la máxima corriente de cortocircuito, máxima temperatura que el conductor pueda soportar sin ocasionar daño al aislamiento, calibre del conductor y su capacidad de contener calor, tiempo de despegue de la falla. Bueno, todos esos factores se tienen que tomar en cuenta al momento de yo aplicar la fórmula, y mediante esta fórmula que yo puedo graficar los distintos tipos, para distintos tipos de calibres, distintos tipos de líneas en las gráficas. Y así es que yo puedo tener una metodología para el dibujo e interpretación de las curvas en la preparación de gráficos con ejes logarítmicos. Para el cable, para los transformadores vimos que se aplican ciertos reglamentos, en los cuales los reglamentos, por ejemplo, para la categoría 1, que solamente hablaremos de esto por factores de tiempo, se tiene una ecuación de comportamiento para esta curva, en el cual especifica cómo se utiliza y cómo se forma esta línea. Y el mismo reglamento especifica de dónde sale esta curva, qué significan estos puntos punteados, qué es daño mecánico y por qué hay esta desviación en esta curva para la categoría 1 del transformador. En el mismo reglamento están los distintos tipos de curvas para la correspondiente categoría, donde hay más información. Bueno, ahora continuamos con la coordinación de protecciones. La coordinación de protecciones. Principios para superponer curvas y garantizar selectividad. ¿Qué es una coordinación de protecciones? El objetivo de la coordinación de protección, de la coordinación en sobrecorriente, es la aplicación sistemática de ciertos criterios para ajustar los dispositivos de sobrecorriente de tal manera que las fallas de cortocircuito en las diversas zonas sean removidas, colocando fuera de servicio la menor cantidad posible de cargas y equipos, es decir, solo la de protección afectada, y no solamente por cortocircuito, sino también por sobrecarga, porque también hay elementos de protección que actúan por sobrecarga. La ejecución de la actividad de coordinación de protecciones debería dividirse en dos etapas. La primera es
Una primera etapa lleva a cabo a través de un estudio preliminar, precoordinación de protección, en la cual se busca asegurar que los dispositivos de protección seleccionados posean rangos, funciones, características generales para asegurar que estos sean coordinables entre sí, teniendo aspectos como selectividad, velocidad, confiabilidad que garanticen la protección del sistema con la debida simplicidad y economía, tengan la flexibilidad para permitir los crecimientos esperados del sistema y que las regulaciones y códigos se estén cumpliendo. Las incompatibilidades han de ser detectadas en esta etapa. En pocas palabras, se precisa y determina el ajuste de las protecciones y se dimensiona, se aplican los criterios. Una segunda etapa, la verificación final y ajuste de los dispositivos de protección antes de ejecutarse la puesta en marcha del servicio o hacer la prueba en caliente. Ella culmina con la introducción de los ajustes de los dispositivos, la prueba en sitio de lo mismo y la puesta en marcha. La coordinación de sobrecorriente se inicia en las cargas ramales y terminaciones de la red eléctrica bajo estudio hasta llegar a la acometida entrada principal. El alimentador ramal con mayor carga de una barra determina la coordinación del dispositivo de sobrecorriente inmediatamente aguas arriba, la entrada o el alimentador de dicha barra y así sucesivamente. Si el ramal es más grande, con cada rango de disparo más alto coordinan con los dispositivos hacia el suministro, entonces la coordinación de los ramales más pequeños está asegurada. Vamos a ver un ejemplo de lo que sería esto, pues. La representación gráfica, tiempo corriente de los dispositivos de protección y las curvas límite térmico de los equipos permiten determinar el grado de protección ofrecido en los transformadores, motores y demás componentes del sistema. Y para eso veremos un ejemplo. Para el primer ejemplo veremos una protección para un motor de media tensión de corriente alterna clase E1 y dice el enunciado A: identificar los distintos elementos presentes en el gráfico y analizar en aproximación los valores nominales de los mismos, los cuales veremos en la siguiente lámina. El inciso B: hacer un esquema para el sistema de los distintos elementos. Vamos a ver, aquí tenemos el gráfico de lo que estábamos hablando anteriormente. Tenemos el gráfico TC, tiempo corriente, de lo que hay en el sistema, y ahora vamos a averiguar, a descomponer qué representa cada curva dentro de dicho sistema y cómo calcular esos valores nominales. Resolución de la parte A: según la gráfica se puede extraer los siguientes datos. Curva de arranque del motor, que viene siendo la curva marcada en azul. Dice, una corriente nominal, se extrae una corriente nominal de 390 amperios, que es la corriente que se desarrolla cuando está en estado estable. La corriente de arranque es 2100 amperios cuando está con un voltaje nominal al 100%. Se obtuvo, por ende, la potencia trifásica, porque ya se tenía el voltaje que funciona con un voltaje de referencia de 416 kilovoltios según esta gráfica. Ahora, aplicando la fórmula para calcular potencia, obtenemos una potencia de 28,10 kVA aproximado. A la curva del TCC del relé térmico 49 y sobrecorriente 51. Superposición de ambos fenómenos, pues. Se obtiene un ajuste pick-up del relé de sobrecorriente de 450. Según la gráfica, lo podemos observar aquí cuando comienza a descender la curva en rojo en el punto 450 amperios, y un time dial de 10 segundos aproximadamente, según la desviación que tiene esta curva, que comienza entre 1000 segundos y 10 segundos. La curva TCC del fusible se puede observar que tiene un valor nominal de 1200 amperios y una corriente de falla de 12000 amperios. Esa es la capacidad máxima que puede soportar el fusible antes de un evento no deseado. El cálculo del conductor y capacidad del transformador aproximadamente. Para esto se utilizaron ciertos cálculos del Código Eléctrico Nacional, y se calculó un cable para 487 amperios aplicando factores de corrección. El cálculo del transformador se aproximó se aproximó a 3000 kVA para este caso. Según el Código Eléctrico Nacional, para una corriente de 390 tenemos lo siguiente: para 4 cables de 350 kC1000, según el Código Eléctrico Nacional, extraído de la tabla 31067 del Código Eléctrico, se tiene un tipo de cable cobre de media tensión a 105 grados Celsius. Ya con esos datos extraídos de lo que pudimos sacar de la gráfica, ahora vamos a hacer
la resolución del inciso B, que es realizar un esquema de las gráficas antes mostradas, pues. Entonces aquí podemos ver, debido a la improvisación, a la intuición, podemos realizar esta gráfica y pudimos hacer un cálculo de capacidad de transformador estimado con una tensión de alta tensión, con una tensión de alta y una tensión de baja. La tensión de baja, por supuesto, es la gráfica de referencia 416 kV, que es con lo que se alimenta el motor de media tensión. Y por supuesto aquí se colocan 4 conductores de 350, de lo que habíamos calculado anteriormente. El fusible se indican los elementos de protección, que es el fusible que está presente en la gráfica, el relé de sobrecorriente, que también está presente en la gráfica, y el motor. Y esta es la figura 9, el esquema eléctrico del ejemplo 1. Ok, ya con esto podemos ver otro segundo ejemplo, en el cual podemos ver un sistema más amplio, que incluye transformador, que incluye carga, que incluye fusible en el lado de alta del transformador, una protección de relé de sobrecorriente y una protección en el lado de la carga, ya en el ramal de carga. Podemos ver todos los datos de este problema de cada uno de los elementos. Podemos identificar denotaciones como 1, posiblemente indicando la protección de un breaker termomagnético, 2, indicando la protección de un relé de sobrecarga térmico, y 3, indicando la protección de un fusible. Aquí podemos ver en un cuadrito las especificaciones de cada uno de los elementos y cómo fueron ajustados, y aquí al lado podemos ver, ya después de haber hecho todo el análisis de cada una de las partes del sistema, porque son varias partes las que hay que analizar, podemos construir las distintas curvas de los distintos elementos de protección, valga la redundancia. Aquí sería 1 para el breaker termomagnético, que está denotado aquí como de color azul en la gráfica, con una tensión de referencia de 480 para todas las gráficas. Se tiene el breaker termomagnético marcado en azul. Ok, después se marca con un color verde para el relé de protección, denotado como número 2. Finalmente, para la protección del fusible, en el lado del transformador de alta se denota con color fucsia. Y aquí también se indica la curva de daño del correspondiente transformador, que lo podemos determinar en base a su capacidad nominal de 3 MVA. Pertenece a una determinada categoría, por lo tanto se traza la curva. Ok, este fue el ejemplo número 2. Ahora pasamos a la siguiente lámina. Análisis de casos de falla de coordinación y sus consecuencias. En sistemas eléctricos, la falla de coordinación ocurre cuando los dispositivos de protección, como relés o disyuntores, por ejemplo, no operan de manera selectiva ante una falla, lo que puede llevar a apagones más amplios de lo necesario, cortes del suministro eléctrico innecesario o incluso fallas en cascada. Las causas son variadas, incluyendo problemas con los ajustes de los dispositivos de protección, ocasionando disparos inesperados o condiciones no deseadas, fallas o defectos en los dispositivos de protección o errores en la operación humana, ya bien sea por el mal cálculo o criterio de dimensionamiento de los dispositivos, o la mala planificación en la ubicación del dispositivo dentro de la topología de red. Aquí podemos ver en la siguiente imagen, figura 11, una curva TCC de ejemplo, mostrando un caso de falla al sobrelapar o superponer las curvas de funcionamiento de los elementos de protección. En este caso, aquí tenemos dos elementos de protección, el elemento A y el elemento B. El elemento A y el elemento B tienen sus correspondientes curvas características, ¿verdad? Y podemos ver cómo se superponen estas características para un determinado tiempo en específico. Aquí podemos ver el tiempo en el cual se superponen en el lado derecho o izquierdo, y arriba podemos ver arriba podemos ver la corriente en el cual se intersectan o se superponen estas gráficas. Esa superposición de curvas indica, en resumidas cuentas, una falla de coordinación en las protecciones eléctricas. Porque ¿qué es lo que quiere decir esta superposición? Que en este momento dado puede haber una actuación de ambos dispositivos de protección, lo cual es un evento no deseado y puede ocasionar cortes innecesarios en el sistema. Ok, continuamos. Recomendaciones para el diseño y ajuste óptimo de protecciones. Uso de curvas validadas por fabricantes y normas internacionales IS y ANSI.
En los relés temporizados, definición del tipo de curva a utilizar. Existen varios juegos de curva normalizados que pueden ser escogidos y que varían su grado de inversidad. Para el caso de los relés, la curva ANSI, la curva IS que vimos anteriormente. En los transformadores, que lo expusimos también anteriormente, se aplican ciertas normas que aquí aparece escrito. La norma IEEE, que viene extraído de la misma norma ANSI, y tiene su correspondiente código estandarizado. Esto es para el caso de los elementos de relé de temporizado y transformadores, las curvas de daño. Estrategia para optimizar selectividad y minimizar tiempo de corrección. En la búsqueda de la máxima selectividad y protección se presentan con frecuencia situaciones conflictivas que obligan a sacrificar algunos de los objetivos. Para cada uno de estos casos prevalecen criterios prácticos de ingeniería, aunque en general el de protección priva sobre el de selectividad. Las corrientes momentáneas se utilizan para determinar la selección y los ajustes de dispositivos instantáneos. Las corrientes momentáneas son las corrientes, por ejemplo, en el caso de los relés, que se utilizan para denotar las curvas TCC, los distintos tipos de pendientes, que viene siendo una corriente momentánea o corriente de ajuste también para un determinado tipo de relé, observando su curva. La corriente máxima de interrupción básicamente tiene que ver, por ejemplo, en el caso de un fusible, para explicarlo en otras palabras, es la capacidad de cortocircuito que tenga ese fusible, y la corriente mínima de interrupción se podría decir que es como la capacidad nominal que tenga ese fusible. En cuanto a la corriente máxima y su dirección fasorial, que es el tercer párrafo que vemos aquí, nos habla de una oscilación de potencia. Es como decir un fenómeno transitorio que ocurra dentro del sistema eléctrico, pero que el sistema de protección o elemento de protección utilizado sea capaz de abarcar este fenómeno por ese periodo de tiempo prolongado sin que actúe en ese tiempo. Pues esto es lo que dice básicamente los tres puntos mencionados para optimizar el sistema. Consideraciones prácticas en sistemas reales. El sistema debe contar con dispositivos de respaldo para las protecciones principales. Muchas veces el respaldo lo ejerce un interruptor aguas arriba y sus relés asociados, pero no siempre esto es así. El no revisar este aspecto, el descuido de esto, puede generar errores importantes conceptuales en el diseño de los sistemas eléctricos, generando pérdida operativa e inseguridad. Pero es algo que pasa en los casos reales, si somos realistas, valga la redundancia. Ok, el compromiso ocasional entre protección y coordinación. En algunas circunstancias es posible alcanzar el cumplimiento simultáneo. Es imposible alcanzar el cumplimiento simultáneo en toda la zona de protección apropiadamente protegida y selectiva. En estos casos se sacrifica la selectividad en ciertas áreas para garantizar la protección y seguridad. Ok, entonces las preguntas de comprensión de este tema es: ¿qué es lo primero, ya al finalizar el tema de la exposición? ¿Qué es lo primero que debe calcularse en la topología de red para la carga, alimentador secundario, para colocar el primer dispositivo de protección? Pregunta 2. ¿Es posible determinar los valores nominales para un dispositivo de protección a partir de su gráfica TCC? Pregunta 3. ¿Cómo detectar si hay una falla de coordinación en las curvas TCC para distintos elementos de protección? Esperando a que estas preguntas sean de ayuda para la comprensión, y que puedan ser respondidas.